Buenas noches a todos y todas. El Colegio de Farmacéuticos le da la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta actividad. Riesgo de falsificación por el desecho inadecuado de medicamentos y materiales de empaque. Nos acompañarán en este webinar 3 panelistas: la doctora Diana Víquez Herrera, el doctor Gustavo Sáenz García y finalmente don Gustavo Paz Aguilar. Previo a la presentación de esta actividad, quisiera mencionarles que se trata o es parte de una actividad o programa modular de capacitación en práctica farmacéutica medioambientalmente sostenible y que responde a un programa de responsabilidad social corporativa que el colegio desarrolla en convenio con Punto Seguro. Sobre este tema se referirá brevemente el doctor Gustavo Sáenz. Adelante, doctor Gustavo. Muchas gracias, doctora Figueroa. Buenas noches a todos y a todas que se conectan el día de hoy a este segundo webinar que, como bien decía la doctora, pues responde a los intereses establecidos en el convenio que firmó el Colegio de Farmacéuticos con Punto Seguro y que pues lo que pretende es favorecer un nivel de educación y de generación de una cultura ambiental adecuada sobre el desecho de los medicamentos y sus residuos postconsumo. Y nada mejor que orientar este esfuerzo hacia todos ustedes, colegas, que reciben constantemente de una forma u otra personas que preguntan, clientes que hacen las consultas sobre el desecho adecuado y que cada vez más se está oyendo en diferentes canales de comunicación la, pues la premisa de que los medicamentos hay que desecharlos de una manera adecuada. Entonces, pues el objetivo de esta serie de charlas es brindarles a ustedes las herramientas para que puedan educar a esos usuarios de medicamentos y educarnos nosotros mismos, puesto que realmente la cultura hay que construirla y todavía parece mentira, pero hay profesionales de la salud, incluyendo farmacéuticos, que recomiendan a usuarios de medicamentos desechar medicamentos por el lavabo o por el inodoro o tirarlos a la basura. Entonces, pues se hace necesario reforzar estos conceptos y ese es el objetivo de estos 3 webinars. De parte de Punto Seguro, pues estamos súper contentos de haber logrado este convenio con el Colegio de Farmacéuticos y que nos proyectemos en conjunto con un mensaje común y, por supuesto, sumar al esfuerzo a eCoins, con quien hemos estado desde el lanzamiento del programa Punto Seguro trabajando de la mano, brindando una alternativa adicional que premia las conductas ambientalmente responsables y que ahora Gustavo Paz se va a referir de esto. Así que, pues a manera de introducción, quisiera o quería compartir estas palabras y pues ojalá que sea de gusto de todos y de todas y que podamos discutir también bastante al respecto más adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Previo al inicio de la actividad, solo quisiera hacer 2 breves anuncios. Uno es un recordatorio de que esta es una actividad avalada en el sistema de recertificación profesional farmacéutica, por lo que otorga un crédito para la recertificación profesional a todas aquellas personas que participen en la totalidad de la actividad. Por eso era importante el registro de asistencia. Entonces, bueno, valga la aclaración. Y por otra parte también quería mencionarles un poquito cómo va a ser la dinámica. Las diferentes expositores van a estar presentando o desarrollando los temas que tienen designados para esta noche y con el fin de optimizar el tiempo vamos a dejar el espacio para preguntas al final de las 3 presentaciones. Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a proceder a presentar a la primera panelista, que es la doctora Diana Víquez Herrera. Ella es farmacéutica, se desempeña en el área de regulación y política farmacéutica en la unidad de normalización y control de la Dirección
de regulación de productos de interés sanitario del Ministerio de Salud. Como parte de sus funciones, la doctora labora en el Centro Nacional de Farmacovigilancia y también es la coordinadora de la Comisión Nacional, contra productos de interés sanitario ilícitos y falsificados. La doctora Diana Víquez va a desarrollar el tema riesgo de falsificación de medicamentos por el desecho inadecuado de medicamentos y materiales de empaque. Adelante, doctora Diana, y muchas gracias por su participación. Si gusta, ya puede compartir pantalla. Buenas noches, colegas. Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, y a todas las personas que nos acompañan de una u otra área. Para nosotros es un gusto tener este espacio y poder compartirles un poco el panorama que tenemos nacional e internacional sobre este tema tan importante como lo es la falsificación de medicamentos. Nada más quiero que me indiquen si me escuchan bien o tengo que subirle un poquito más al micrófono. Se oye bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Mm. Como bien lo indicaba el doctor Gustavo, ¿verdad? Para nadie es un secreto que hoy en día el tema de medicamentos falsificados y en realidad de cualquier producto de consumo falsificado no es algo nuevo, no es una problemática nueva, ni mucho menos Costa Rica escapa a esta realidad. Por lo tanto, es un tema que es importante siempre ponerlo sobre la mesa y construir juntos, porque siempre salen muchas ideas a partir de las experiencias y los ejemplos que vemos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Para esta noche yo quiero compartirles un poco del tema y que podamos conversar al respecto, ¿verdad? Enfocados en la importancia que tiene el desecho adecuado tanto de los medicamentos como de sus materiales de empaque. Quiero iniciar indicándoles que a nivel mundial el panorama no pinta bien. Y cuando decimos no pinta bien, pues nos referimos a que en diferentes estadísticas de diferentes organismos, ya sea cuerpos que se dedican a la investigación criminal, cuerpos policiales o alianzas policiales internacionales, pero también la autoridad sanitaria máxima, que es la Organización Mundial de la Salud, en diferentes oportunidades se ha referido a este tema y de hecho lo considero un problema de salud pública. En un estudio muy interesante, cuyo enlace les queda aquí en la diapositiva, lo que hacía era resumir las estadísticas o los reportes que se habían notificado en el periodo 2013 al 2017 a una plataforma que tiene la OMS de reporte de medicamentos falsificados, aunque en realidad el término que ellos utilizan es producto médico falsificado y subestándar, que más adelante revisaremos. Como pueden ver en esta pequeña gráfica, a nivel mundial, disculpe, a nivel mundial tenemos falsificaciones de prácticamente todas las categorías farmacológicas de medicamentos, ¿verdad? Y también podemos ver el comportamiento en países. Incluso Costa Rica, tan pequeñito como somos, a la par de otros grandes países, aparece en color azul y esto significa que en este periodo de estudio hemos reportado por lo menos 1 a 2 casos de medicamento falsificado detectado o hallado en nuestro país. Y si este gráfico lo presentaran al día de hoy, posiblemente ya aparece todo el globo mundial a nivel azul. Uno de los mitos o de las cuestiones que a veces se hablan en la parte de falsificación de medicamentos es que falsifican solo productos sofisticados o productos de los grandes laboratorios transnacionales, por ejemplo. Pero lo cierto del caso es que se ha evidenciado que hoy en día se falsifica cualquier tipo de medicamento, incluyendo biológicos, por ejemplo, dentro de los cuales están las vacunas. Como pueden ver en esta lista donde dice el tipo de medicamento, podemos ver anestésicos, analgésicos, antibióticos, tratamientos contra el cáncer, anticonceptivos o tratamientos para fertilidad, medicinas para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, el virus del HIV, donde dice productos para el estilo de vida, ¿verdad? Muchas veces se incluyen energizantes,
o por ejemplo para el tratamiento de disfunción sexual, etc. Es importante también tener en cuenta las definiciones oficiales o estandarizadas que se han establecido a través de la OMS, porque muchas veces se trata indistintamente lo que es un medicamento falsificado, lo que es un medicamento sin licencia, etc. Lo cierto del caso es que hay 3 definiciones oficiales que vamos a repasar. La primera de ellas es la de producto o medicamento subestándar, que como lo indica su palabra, están por debajo del estándar o de la calidad esperada. Entonces también se les llama muchas veces producto fuera de especificación y básicamente se refiere a todo aquel medicamento que esté autorizado, es decir, que tenga un registro sanitario en Costa Rica, lo cual lo autoriza para ser fabricado, importado, comercializado y utilizado, pero que por razones diferentes no cumpla las normas de calidad o especificaciones o ambas, ya sea que éstas estén establecidas en una farmacopea oficial o que sean especificaciones dadas por el propio fabricante o que sean en alguna otra literatura oficial. También tenemos el concepto, quizá más importante para esta conferencia, de medicamento falsificado, que es todo aquel que tergiversa deliberada o fraudulentamente su identidad, composición o origen. Lo que quiere decir es que es cualquier producto o medicamento que se presente como lo que no es, ya sea a nivel de empaque, ya sea a nivel del contenido, ya sea a nivel de su etiquetado o rotulación, o a nivel de que está copiando otro producto que sí está debidamente autorizado. Y por último, ¿verdad? En un gran saco podemos abarcar todo lo que son los productos no registrados o sin licencia, que serían todos aquellos que no han sido evaluados o autorizados por la autoridad reguladora nacional, según el país que corresponda. En nuestro caso sería todos aquellos medicamentos que ingresen de contrabando o que del todo ni siquiera tengan un registro sanitario en nuestro país, ni siquiera en países de la región, y que por una u otra razón son encontrados en territorio nacional. A nivel de nuestro país, la Ley General de Salud, aún siendo una ley un poquito vieja porque es del año 73 y no ha subido mayores modificaciones, ya definió en su momento lo que es un medicamento falsificado y lo que hace es poner 3 escenarios amplios. Básicamente vamos a considerar falsificado todo medicamento que se venda en un envase o bajo un nombre que no le corresponda, que esto va muy en línea con la definición que da OMS. Pero también se consideraría falsificado todo aquel cuyo contenido obligatorio reglamentario no esté en la etiqueta o en el etiquetado. Por ejemplo, si a nivel de nuestro país, que lo es obligatorio declarar el número de registro sanitario en el empaque, primario o secundario, o en ambos, y si este dato no viene, yo ya puedo considerar ese medicamento como falsificado. O por ejemplo, que no declare el fabricante o el país de origen, que también son datos básicos. Y también se considerará medicamento falsificado todo aquel que contenga menciones falsas, ambiguas o engañosas con respecto a su identidad, composición, cualidades, utilidad o seguridad, ya sea en su rotulación o incluso en información que lo acompañe. De esta manera, también podríamos considerar entonces falsificado si yo me encuentro el día de mañana un medicamento que traiga un inserto que no corresponde al aprobado o que traiga un inserto desactualizado porque no es el que corresponde al que está aprobado con la información de seguridad o con las indicaciones más actualizadas, autorizadas por el Ministerio de Salud. Así que incluso la definición nuestra es bastante amplia y no se limitan solo a lo que se presente como lo que no es, ¿verdad? Incluso entra en algunos escenarios más específicos. En estas imágenes, que podemos poner muchos ejemplos realmente, que sería mostrarles algunos pocos ejemplos de lo que son medicamentos falsificados per se, o sea, los que cumplen con la definición estandarizada. En la primera de las imágenes podemos ver el famoso Viagra, que hace muchos años, o al menos cuando estaba aún protegido por patente, fue víctima de una falsificación. Y lo que se supo, al menos en las investigaciones, y salió a relucir, fue la importancia que se le empezó a dar a nivel de industria farmacéutica a la dada de alta a los equipos.
porque tal vez hace 50 años eso no era un tema dentro de la industria farmacéutica o no era un tema dentro de las buenas prácticas de manufactura. Pero hoy en día, incluso cuando vamos a dar de alta o hacer una disposición final o cambiar una tableteadora para un comprimido, y esa tableteadora pues trae estos logos y las imágenes y todo lo que hace a veces a un comprimido único y diferente con respecto a otros, en su momento no se tuvo los cuidados del caso. Y lo que se cree es que para esta falsificación del Viagra, utilizaron troqueles que no habían sido desechados o dispuestos adecuadamente. Entonces, vean la importancia también de ir más allá, ¿verdad? Del medicamento como tal, de empaque del medicamento, pero también abordar equipos que se utilizan y procesos a nivel de industria farmacéutica. Y como pueden ver, no sé si se observa en la imagen, la pastilla verdadera es la que se indica del lado derecho y más bien ahí se ve como el logo Pfizer no tan claro, o podríamos creer que el troquel no está todavía tan afianzado. Y curiosamente, donde Pfizer o el logo, las palabras se ven un poco mejor al lado izquierdo, en realidad la pastilla falsa, que tal vez a ojo, ¿verdad? O a primera vista podríamos creer que es al revés. En la imagen de abajo tenemos, no sé si logran ver, es un doloneurobión. Claro está, para los colegas, en especial los que trabajan en farmacia de comunidad, que conocen, ¿verdad?, perfectamente todas las presentaciones vigentes de los productos, recordarán que en algún momento las cajas podrían tener una apariencia similar a esta, pero hace muchísimos años que no existe una presentación en ampolla per se, ¿verdad? Es una jeringa prellenada. Y de hecho son respuestas que ha tenido que hacer el fabricante Merck ante los muy diversos y continuos intentos de falsificación de uno de sus productos estrella, como es el doloneurobión. Este fue un hallazgo que se tuvo hace muchos años en una operación que se llama Pangea, y este fue un hallazgo específicamente en revisión de equipaje en Frontera Norte, específicamente en el puesto de Peñas Blancas. Pasajeros de un autobús, ellos deben por protocolo bajarse con su equipaje, pasarlo por escáner o estar sometido a revisión de las autoridades que tienen presencia allí, y ahí fue donde se detectó que una pasajera portaba un kit, por decirlo de alguna manera, con 5 cajitas en donde la falsificación era muy fácil de detectar o muy burda. ¿Por qué? Porque la caja con solo tocarla se arrugaba, es decir, era prácticamente un papel, ¿verdad? Jamás era la calidad que se espera a nivel de los empaques en industria farmacéutica. Y aparte de eso, pues era una ampolla que en realidad lo que habían hecho es tomar un diclofenaco de una marca X de fabricación nicaragüense y colocarle muy, muy inocentemente una etiqueta encima con la palabra doloneurobión y una serie de datos que posiblemente tomaron o se basaron en el producto original. Sin embargo, yo digo esto, ¿verdad? Que era una falsificación burda y sencilla y quizá fácil de detectar, posiblemente para alguien que esté en el área farmacéutica. Pero recuerdo muy bien esa vez, ¿verdad? En donde estábamos acompañados por personal de aduanas y personal de policías, y ellos indican que sí, que si bien es cierto, cuando se toma la caja se arruga y se puede ver que es una etiqueta de una ampolla, en realidad hasta que usted no toca el producto y lo revisa bien no se da cuenta de este tipo de detalles. Y con la imagen del Norgilén lo que quiero simplificarles es esto. Ya hemos tenido casos de falsificación de un producto de fabricación nacional, y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos hace aterrizar en la realidad de que Costa Rica no escapa a esta problemática y que productos sofisticados y que no se hacen en un laboratorio tampoco tan sencillo, ¿verdad? O montado en un garaje, se podría hacer grajeas de tamaño en milímetro, con forma esférica perfecta y empacarse en un blister por 21 unidades. O sea, eso no es equipo o no es logística sencilla. En esta imagen del Norgilén, quizás muchos de ustedes pensarán que, bueno, que no es posible identificar, al menos a nivel de caja, cuál es el falsificado o cuál no. Sin embargo, les puedo decir que a nivel de la fotografía, el que está del lado derecho, que no sé si se logra observar, pero la cartulina tiene un tono más brillante, en realidad corresponde al producto falsificado.
Y quizá, ¿verdad? Porque nos parezca más llamativo o más brillante, pensaríamos que ese puede ser el producto original. Pero vean ustedes cómo la línea, el diseño, colores, prácticamente todo fue copiado. Y cuando nos vamos al empaque, bueno, al contenido, ¿verdad? Propiamente el empaque primario, vemos que el blister sí presenta diferencias que son un poco más notorias. Sin embargo, ¿quién notaría esto? Pues básicamente un usuario habitual del producto. Entonces, el producto falsificado es el blister que se ve arribita, que son grajeas blancas. Había una diferencia muy pequeña a nivel del milímetro, el tamaño de la grajea per se, pero igual es un blister por 21 unidades. No trae estarcido el número de lote y la fecha de fabricación o de vencimiento, como si lo hace el producto original, que se logra ver abajo y que tal vez no se observa muy bien a nivel de la fotografía, pero no son grajeas blancas, sino que son grajeas con un tono verde muy claro. E incluso, curiosamente, podemos ver en la siguiente imagen, en una vista lateral, cómo también intentaron copiar las tecnologías que se utilizan mucho actualmente, que son los códigos QR, en donde uno puede con un lector leer o escanear este código y te va a tirar la información prácticamente unidad a unidad, caja por caja, toda la trazabilidad. Curiosamente, donde se ve el código QR más en negrita, por decirlo de alguna manera, o más nítido, es el producto falsificado. Y curiosamente, cuando se hacía la lectura de este código, en realidad sí daba un error, ¿verdad? Pero vean ustedes el nivel que puede tomar una falsificación al punto de hacer prácticamente irreconocible, al menos a vista o bajo una examinación rápida, distinguir original de falsificado, haciendo necesaria muchas veces o prácticamente siempre un análisis de laboratorio, un análisis más detallado. Y no podemos dejar de mencionar después nuestra realidad. En el medio de la pandemia y en especial cuando todo esto empezó, quizá hace un año prácticamente, ya empezaban a ver las primeras muestras o intenciones, ¿verdad?, fraudulentas, de presentar medicamentos como la cura, la salvación, tratamiento, prevención inclusive, ¿verdad? Entonces aquí traigo dos ejemplos. Un ejemplo de una alerta emitida por la autoridad mexicana, que es la COFEPRIS, y la COFEPRIS indicaba ya desde temprano, en junio de 2020, que se estaba empezando a ofrecer ilegalmente, lógicamente, porque no es una indicación aprobada, el Plaquenil o la hidroxicloroquina para tratamiento de COVID-19. Y a nivel del Ministerio de Salud de Costa Rica, también en julio del año pasado se dio la necesidad ante diferentes medios medios y personajes públicos, tal vez ustedes recordarán nombres y apellidos, que empezaban a promocionar productos que contienen clorito de sodio o dióxido de cloro, ¿verdad? Que son generalmente, algunos se encuentran registrados como producto químico o producto de limpieza, jamás para la ingesta humana. Y sin embargo, muchos sitios de internet, medios de comunicación y demás empezaron a promocionarlos tal cual como si fueran medicamentos, ¿verdad? Dándoles indicaciones específicas. Y el Ministerio de Salud pues salió a aclarar que estos productos no son medicamentos y no están avalados para tratamiento para COVID-19 por ninguna agencia internacional. Y a continuación lo que quiero es un poco también a manera de después discusión y reflexión, mostrarles dos casos de interés. Así fue como les puse. Tenemos el primer caso, y es un caso que se dio en nuestro país en julio del año pasado. Específicamente, el 5 de julio, la fuerza pública estaba realizando un patrullaje en Tibás en horas de la noche y cerca, ellos indican que prácticamente a 200 metros de la delegación, encontraron en vía pública varias bolsas plásticas, tamaño, podríamos decirle jardín, un tamaño muy grande, conteniendo medicamentos, por lo que procedieron a su decomiso y entrega al Ministerio de Salud. Entonces, bueno, fue muy interesante porque ellos lo entregaron al área rectora de salud de Tibás, que es la oficina local del Ministerio de Salud en Tibás. Y de esa oficina, ya por procedimientos internos, nos comunican, además Fuerza Pública, igual por la coordinación que ya hemos manejado para estos casos, ya ellos también nos habían avisado este decomiso y simplemente estábamos a la espera de conocer un poco más de detalle.
El decomiso a nuestra solicitud fue trasladado a oficinas centrales donde yo me desempeño en la Dirección de Control de Productos y bueno, pues ahí empezamos a tomar fotografía y a tratar de separar e identificar todo lo que estas bolsas contenían. La fotografía no está a escala, pero prácticamente son 2 bolsas completamente llenas y ustedes que se manejan súper bien casas farmacéuticas, logos y demás y colores, ya se darán cuenta que en su mayoría, o al menos así parecía, las bolsas principalmente lo que contenían eran muestras médicas de Calox y de Rowway, si mal no recuerdo, que es esta casita de color amarillo. También ahí ilustrativamente les coloqué 2 fotografías de otros productos que venían dentro de las bolsas. En realidad venía mucho producto, muy variado. Encontrábamos desde blisters sueltos, como por ejemplo este albendazol de Genfar, así como por ejemplo en jarabes completos, este jarabe que se llama Bonizai, que es del laboratorio Himalaya. Entonces, les voy a hacer como el resumen de este caso. Bueno, una vez que nosotros recibimos estas bolsas en nuestras oficinas, lógicamente se determina la importancia de realizar una investigación. ¿Por qué? Porque estamos viendo una cantidad y variedad considerables y podríamos estar teniendo producto falsificado. Entonces, nosotros lo que hacemos es proceder a abrir un expediente de denuncia para documentar todo lo que se vaya investigando. En ese momento, ¿verdad? Que estábamos también como con pandemia en pleno apogeo y en pleno auge, muchos compañeros de hecho se encontraban ya o nos encontrábamos en teletrabajo y con una limitación para hacer inspecciones y salidas, etcétera. Entonces, pues lo que se tomó fue la decisión de no levantar un inventario detallado, ¿verdad? Por un tema de recurso humano, tiempo y demás, pero sí identificar visualmente la gran mayoría de medicamentos, los que más se repetían en cuanto a nombre, número de lote, tomando una muestra unitaria de todos estos y fotografías. Fotografías por todo lado, ¿verdad? Por todas las caras posibles, donde se viera muy bien fabricante, lote, etcétera. En resumen, se identificaron 31 medicamentos diferentes con 1 o más números de lote, aunque en su mayoría se trataba de 1, máximo 2 números de lote. Luego, bueno, nosotros revisamos los expedientes de registro sanitario, que como ustedes saben, ya son expedientes digitales desde hace varios años, y lo que hicimos fue comparar etiquetados y otras características y tomar los datos de contacto de los laboratorios. En esa oportunidad, o al menos preliminarmente, no estábamos identificando empaques visiblemente diferentes o con un diseño sospechoso. Entonces lo que hicimos fue contactar a cada una de las casas farmacéuticas que figura como titular o distribuidor autorizado en nuestro país de estos 31 productos para solicitarles pues, apoyo en esta investigación, principalmente que nos confirmaran los lotes, ¿verdad? Su trazabilidad, de ser posible, la más detallada posible, y también se les ofreció la oportunidad de tener acceso a muestras, ¿verdad? O bien a todos los productos de su casa farmacéutica para investigaciones internas, puesto que muchas casas farmacéuticas ya tienen procedimientos o protocolos para hacer análisis o para enviar incluso muestras al exterior, qué sé yo. Lógicamente se facilitaron muestras a algunas de las casas que manifestaron interés y con el compromiso de la destrucción posterior. De hecho, visiblemente muchos de estos productos estaban deteriorados, ¿verdad? Me refiero a que estaban humedecidos, algunos ya tenían las cajas rotas, desteñidas, legibles en algunos casos. La gran mayoría, como tal vez se puede observar en la fotografía, correspondían a muestras médicas y de los 31 productos, 29 son medicamentos para administración por vía oral. Todos son medicamentos que requieren receta médica para su venta y 23 de esos 31 productos ya estaban vencidos al momento del decomiso, ¿verdad? Y pertenecían, bueno, pues a los más diversos grupos terapéuticos. Encontramos antibióticos, analgésicos, antidepresivos, antialérgicos, antihipertensivos, tratamiento contra infecciones micóticas, parasitarias, enfermedades gastrointestinales, bueno, una gran diversidad de tratamientos. Se verificó que todos estos productos tienen registro sanitario vigente en nuestro país, ya sea como medicamento o como producto natural medicinal. Por ejemplo, este jarabe Bonizan se clasifica como producto natural medicinal.
La gran mayoría de ellos, eso sí lo podemos confirmar, pertenecen al fabricante Kellogg's de Costa Rica, que tiene su planta aquí en San José. Y para ir, digamos, no haciendo la historia tan larga, de acuerdo a toda la información que logramos recopilar y demás, lo que se confirmó es que todos los lotes sí corresponden a producto legítimo fabricado por esas casas farmacéuticas y distribuidos a Costa Rica y o países de la región de Centroamérica, aunque principalmente a nuestro país o en su gran mayoría el tamaño del lote a nuestro país. A excepción, y esto es muy interesante, para que también veamos que esto es un fenómeno global, este jarabe o solución oral bonizante 120 mililitros del fabricante Himalaya, resulta que ese lote específico se determinó que fue distribuido únicamente en el sudeste asiático, específicamente a los países Myanmar, que es lo que se conoce como Birmania, y Camboya. Esto es súper interesante. De hecho, este producto que llegó acá tenía el etiquetado únicamente en idioma inglés y algunos otros datos en otro idioma. Y algo interesante también que vimos con las casas farmacéuticas es que solo una de estas casas farmacéuticas reportó la posible asociación del producto de ellos con un posible robo que había sufrido una visitadora médica en el 2019. ¿Por qué? Porque coincidía con el lote. Lo que pasa es que específicamente de ese producto el hallazgo no hubiera correspondido enteramente al robo porque el robo fue de un par de unidades y en el hallazgo se observaron muchas más unidades. Entonces, bueno, ahora conversamos un poquito más sobre esto. ¿Qué quiero resaltar acá? Que, en definitiva, ir a votar a un lote o a una vía pública es el lugar menos indicado, ¿verdad? Y de la manera en que apareció esto, es el lugar menos indicado para el desecho de un medicamento o sus empaques. Imagínense lo fácil que puede ser para cualquier persona sin escrúpulos tomar estas cajas o su contenido y ya sea tomarlo para fabricar otras cosas o para reempacarlo o para simplemente venderlo en mercado negro, venderlo en un parque y muchas otras malas prácticas que se han observado. Este es el típico ejemplo de lo que no se debe hacer para desechar. Además que este es un caso en donde la gran mayoría productora muestra médica y de acuerdo a la trazabilidad, al menos con lo que vimos con Kellogg's, porque la gran mayoría eran productos de ellos, pues eran muestras médicas que habían sido distribuidas prácticamente a lo largo y ancho del país, incluso fuera del país. Entonces, tampoco logramos buscar o no logramos encontrar para este caso una asociación con alguna clínica o algún lugar o alguna farmacia, inclusive cerca de la zona, que hubiera tenido como todos estos lotes al mismo tiempo y se le hubiera ocurrido hacer un desecho completamente inadecuado. Sin embargo, hay como detalles interesantes, como les decía, lo del jarabe Bonizán, ¿verdad? Que la trazabilidad nos indica que es un lote que nunca estuvo intencionado para llegar ni siquiera a Europa y mucho menos a América. El caso de Interés 2 es un poco más lo que está ocurriendo globalmente y en el contexto de la pandemia, que puede ser muy delicado. Recientemente tuvimos la oportunidad de participar en una actividad organizada por Interpol, que es la Policía Internacional, que tiene presencia prácticamente en todos los países. Y se hablaba de que los investigadores de Interpol han estado revisando casos sobre sitios de Internet, principalmente en lo que llaman la red profunda o la red oscura, donde se promociona la venta de viales vacíos similares a los que podemos observar en esta imagen, los cuales perfectamente podrían ser utilizados para fabricar ilícitamente medicamentos o, por ejemplo, vacunas. Y en esta imagen, que no está relacionada con lo de Interpol, esta imagen corresponde a la alerta sobre producto médico falsificado número 2 del 2021, emitida por la OMS. ¿Qué es lo que se habla en esta alerta? Que en México, recientemente, se encontraron o se detectaron casos de personas que estaban pagando hasta $2,000, escuchen ustedes, para tener acceso a una vacuna Pfizer falsificada, que incluso se entiende que hubo personas que la aplicaron. No se habla mucho en la alerta o no tengo al menos yo detalles sobre si estas personas presentaron reacción adversa o si se hizo algún análisis o que ya estén los resultados y se indique cuál fue el contenido, ¿verdad?
pero posiblemente, como se ha visto en producto falsificado, para que eso sea lucrativo, suelen utilizar suero fisiológico o cualquier otra cosa, pero es sumamente delicado en un inyectable, ¿verdad? Que algo puede ir, por ejemplo, contaminado porque no se siguen buenas prácticas de manufactura. Y como pueden ver ustedes, pues intentan copiar el nombre de la molécula, que es BNT16. Bueno, ese en su momento es el nombre que se le dio Pfizer a su molécula o a su producto internamente, el logo, colores. Entonces, todo esto puede hacer que las personas, ¿verdad?, en crisis y en momentos como el que estamos viviendo, pues se sientan tan vulnerables y tan desesperadas que estén dispuestas prácticamente a cualquier cosa para recibir o colocarse una vacuna. Ya para ir finalizando la intervención y darle chance a los demás compañeros, quiero resaltar estos 3 puntos claves. La disposición final de medicamentos o el desecho de medicamentos debe ser siempre, en la medida de lo posible, conforme a la normativa sanitaria específica, incluyendo sus empaques. Debemos recordar, y posiblemente el doctor Gustavo se refiere a ello, que existe desde hace ya muchos años en nuestro país un reglamento específico para la disposición final de medicamentos, materias primas, desechos y sustancias relacionadas. Y hay toda una clasificación y métodos establecidos y considerados oficiales para el desecho de medicamentos y sus empaques. Además, resaltar la importancia de lo que es la coordinación intersectorial, ¿verdad? Puede ser público-privada, por ejemplo, y entre instituciones, como el caso que vimos con Fuerza Pública o con otros cuerpos policiales que en su día a día están en contacto y decomisan muchos medicamentos de contrabando, ilícitos o hallazgos como este tipo. Inclusive en patrullajes a vehículos también tienen hallazgos similares, aunque tal vez no en la cantidad como la que vimos ahora. ¿Y por qué es esta coordinación importantísima? Bueno, para la atención oportuna de casos sospechosos, porque en el contexto de falsificación, cuanto más rápido se aborde un caso, más rápido podemos analizar, más rápido podemos alertar y más rápido podemos tener hallazgos de interés. También alianzas o coordinaciones a nivel de campañas de recolección y a nivel de convenios para lograr sensibilizar a la población, especialmente a nosotros como colegas, y también para convenios para lograr el desecho adecuado, para tener un mayor acceso, ¿verdad? O considerar que sea un acceso universal prácticamente. También destacar que los farmacéuticos debemos ser protagonistas en todo este tipo de iniciativas, y me refiero a reportar casos sospechosos, a participar en campañas, a sensibilizar y a replicar esta información. Finalmente, quiero dejarles por acá donde pueden accesar a los formularios oficiales de denuncia del Ministerio de Salud, puesto que hay diferentes formularios según lo que yo quiera reportar, pero en el caso de un posible falsificado o de un posible hallazgo o cualquier situación sospechosa con un medicamento, incluso a nivel de empaque, lo pueden hacer a través del formulario y existe un correo oficial, así que incluso desde donde ustedes estén, en la comunidad de su hogar o de su trabajo, pueden hacer un reporte, ¿verdad? Incluso con la información mínima que tengan, ya eso es algún insumo para que nosotros a nivel del Departamento de Control de Mercado podamos empezar investigaciones. Y como les digo, es importantísimo reportar, incluso después de que se había emitido la alerta del Norgine falsificado, yo por varios meses después estuve recibiendo muchos reportes y muchos correos de consultas de ciudadanas y yo estaba muy feliz porque la gente realmente encontraba en internet, veía la alerta, tenía muchas dudas. Incluso hubo usuarias que me contactaban para confirmar si el anticonceptivo que ellas estaban utilizando, que tal vez no era Norgine, si era original o que ellas habían visto como un cambio de color de la caja y que les parecía sospechoso. Y bueno, dentro de todas estas consultas les puedo comentar que hasta tuvimos un retiro voluntario de un laboratorio, pero a raíz de consultas de consumidoras que preguntaban si el de ellas también era falso, a pesar de que no eran Norgine, y era porque el laboratorio había utilizado cartulinas con una tonalidad ligeramente distinta para un mismo lote, y entonces las usuarias ya estaban nerviosas de que podía ser falso. Y esto motivó a que el laboratorio tuviera que hacer un recall. Entonces, hay muchas situaciones que se dan realmente en el ámbito regulatorio. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Diana.
Gracias, doctora. Continuamos con la presentación del doctor Gustavo Sáenz García, quien conversará con nosotros acerca de acciones para evitar el desecho inadecuado de medicamentos. El doctor Gustavo Sáenz García es farmacéutico, egresado de la maestría en gerencia de proyectos de la Universidad Latina, con formación como Master Practitioner de programación neurolingüística y certificación en entrevista motivacional. El doctor cuenta con amplia experiencia en visita médica y en docencia. Fue director de proyectos del Colegio de Farmacéuticos y también de la Universidad de Ciencias Médicas, donde fungió además como decano de la carrera de farmacia del año 2015 al 2018. Actualmente es socio y fundador de Avance y Punto Seguro. Adelante, doctor, gracias. Muchas gracias. Nada más corroborar de que me escuchan adecuadamente y si están viendo la presentación. Todo Sí, perfecto, doctor, se escucha bien. gracias. Bueno, contarles que en principio lo primero que quiero compartir con ustedes es una gran felicidad que tenemos en el programa Punto Seguro y que queremos hacer partícipes a todas las personas que nos apoyan y a todos los miembros del programa Punto Seguro. Y es que este año volvimos a ser seleccionados como un programa dentro de los 500 mejores programas de sostenibilidad de Latinoamérica, asignado por esta organización que se llama Premios Latinoamérica Verde. Y en esta ocasión fuimos seleccionados como uno de los 500 mejores dentro de 2.517 proyectos que se presentaron al concurso. En la categoría de agua fuimos seleccionados y obtuvimos el puesto 22 de esa categoría y el puesto 393 de toda la evaluación. De tal forma que pues esto nos alegra muchísimo que seamos reconocidos como un proyecto que está generando un cambio a nivel de la región latinoamericana, y quiero contarles que nosotros somos el tercer programa postconsumo de medicamentos en la región latinoamericana, siendo el único bajo la modalidad de empresa privada. Los otros dos, que son en México y en Colombia, tienen una figura de organización sin fines de lucro. De tal forma que eso pues nos pone también una perspectiva diferente para lograr mantenernos y fortalecernos y poder continuar a lograr todos los objetivos que nos hemos planteado. De manera que pues me tomo este minuto para compartir con todos ustedes esta felicidad que nos embarga a quienes participamos del programa Punto Seguro y hacerlo extensivo a quienes nos están apoyando hasta el día de hoy, que esperemos que sean muchísimos más a partir de estos meses. Pues como bien decía la doctora Figueroa, y como ustedes han escuchado a la doctora Víquez, pues hoy nos estamos enfocando en uno de los dos pilares que sostienen las actividades de Punto Seguro, que es la disminución del riesgo de falsificación. Y ya lo hemos visto cómo desde el Ministerio de Salud se identifica y el Ministerio de Salud participa de esta gran operación mundial que se llama Operación Pangea, la cual es organizada y coordinada por Interpol, por la Policía Internacional, y que año a año, en diferentes meses, encuentran una grandísima cantidad y decomisan una grandísima cantidad de productos con las características que la doctora Víquez ha presentado como subestándar o productos de contrabando que se categorizan como producto falsificado. Yo quiero insistir en un hecho de que Costa Rica es muy particular y es el hecho de que tenemos garantizado el acceso a los medicamentos. Estos datos de la caja que vengo yo dándole seguimiento y compartiendo con muchas personas desde hace algunos años. El hecho de que ya para el año 2019 la caja evidencia el despacho de más de 90 millones de recetas de medicamentos. Imagínense ustedes la grandísima cantidad de empaques vacíos, que eso significa que se están yendo a la basura.
Pero no solamente eso, sino que también tenemos que pensar que a nivel de la medicina privada y de los supermercados con medicamentos de venta libre, hay una grandísima cantidad también que posiblemente duplica esa cantidad de medicamentos o de prescripciones que salen por la caja. Entonces, tomemos dimensión de la cantidad tan grande de residuos postconsumo que se están generando debido al consumo de medicamentos. Y bueno, que pues insistir también, como lo conversábamos en el webinar anterior, que el programa Punto Seguro se enfoca específicamente en la recolección y en la disposición final de estos residuos. Por supuesto que para hablar de economía circular tenemos que hablar de modificaciones desde la investigación y el diseño de materiales de empaque, como bien lo decía la doctora Víquez, pero que a esta altura estamos en pañales en nuestro país y en toda la región latinoamericana. Conozco un caso que no es del ámbito de la salud, conozco un caso de Galletas Pozuelo, a donde ellos desarrollaron un proyecto específico a donde querían generar un impacto ambiental y desde el diseño del producto lograron modificar los materiales de empaque, lograron modificar en alguna medida la presentación, la formulación, perdón, la receta del producto y generar un impacto muy significativo, no solamente en costos, sino un impacto, una reducción del impacto ambiental del producto y de los residuos postconsumo. Eh, Hay casos en otros programas postconsumo y tal vez uno de los que va muy adelantado es el SIGRE en España, que tiene ya más de 20 años de estar haciendo actividades de este tipo, a donde ellos efectivamente inclusive dan consultoría de diseño de materiales de empaque para lograr minimizar el impacto ambiental. Eso, como les digo, pues son cosas que pueden ser posibles a través del programa Punto Seguro. Sin embargo, tenemos que ir paso a paso, no solamente creando una cultura para que las personas desechemos adecuadamente los residuos de medicamentos o los medicamentos vencidos, sino que también los mismos fabricantes y los otros involucrados en el diseño y en la fabricación de medicamentos, pues tomen decisiones que vayan de acuerdo a estos objetivos. Además de los materiales de empaque, tenemos que darnos cuenta, y se los cuento para que ustedes lo sepan, que nosotros en Punto Seguro cada vez más estamos encontrando en las recolecciones que hacemos medicamentos como los que ven ahí. Medicamentos intactos, como recién salidos de la farmacia, que las personas los desechan al Punto Seguro e inclusive podríamos identificar, porque van con todo y etiqueta, podríamos identificar el nombre de los pacientes y todo, porque así como lo ven en la foto de la izquierda o en la foto de la derecha, así estamos encontrando los productos en los puntos seguros. Y esto en alguna medida nos complace. ¿Por qué? Porque estamos evitando que estos materiales de empaque lleguen a los caños, a los botaderos, etcétera, y que, como bien lo mencionaba la doctora Víquez, sean vistos como un material, como una materia prima para la falsificación. Pero también nos preocupa muchísimo esta situación porque lo que estamos evidenciando es pues una conducta del consumidor inadecuada y nos encantaría poder vincularnos con la Caja Costarricense de Seguro Social para entregarle esta información y poder que ellos tomen cartas en el asunto y poder generar toda una vinculación en cuanto a investigación que dé resultados sobre el impacto del uso de los medicamentos en la seguridad social. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando solamente de estos medicamentos que se desechan, es que estamos hablando que para que esta receta salga de una farmacia hay que cancelar o hay que pagar, hay que asumir costos de una operación de la farmacia, pero este paciente tuvo una consulta médica también, ya sea de médico general o de médico especialista. Hubo de por medio posiblemente exámenes de laboratorio o en su defecto
también podría haber habido en algún proceso alguna hospitalización. En fin, hay una serie de costos asociados a a este desecho de medicamentos que no se están contemplando y que representan un altísimo costo y una mala utilización de los servicios de salud. Y eso particularmente a nosotros nos interesa muchísimo evidenciar. La otra arista que mencionaba la doctora Víquez es el tema de la muestra médica y pues cada vez más nosotros nos queremos acercar a la industria para poderles brindar a través de la información que nosotros caracterizamos y que es una información creciente, datos de cómo estamos nosotros viendo la participación de la presencia de muestras médicas de diferentes laboratorios y que al fin y al cabo, desde el punto de vista comercial, a las casas farmacéuticas deberían de interesarles mucho este tema, puesto que la muestra médica no es algo que no tiene costo, todo lo contrario, es un costo que lo asume el departamento de mercadeo y que el departamento de mercadeo pues debería de estar consciente que esa inversión se está yendo literalmente a la basura por las diferentes razones que podrían empezar a estudiarse a partir de estos datos. De tal manera que si ustedes se dan cuenta, lo que hacemos en Punto Seguro no es solamente recoger y desechar adecuadamente medicamentos vencidos, deteriorados o en desuso y sus residuos postconsumo, sino que va muchísimo más allá, porque lo que queremos es precisamente construir una cultura adecuada de desecho de medicamentos y por supuesto la información que está asociada. Eh, Solamente reiterar para entrar en algunos ejemplos que nos hemos encontrado, que nosotros nos interesa muchísimo favorecer la responsabilidad extendida de los fabricantes y la responsabilidad compartida con todas las organizaciones y establecimientos que quieran brindar el servicio a sus clientes de tener un punto seguro. Y por supuesto que, como lo decía al inicio, el convenio con el Colegio de Farmacéuticos nos fortalece muchísimo porque a partir de este convenio no solamente se van a desarrollar actividades educativas, sino que estamos proyectándonos en algunas otras orientaciones con alcances muchísimo más importantes que solamente la capacitación y la sensibilización. Parte de lo que mencionaba, nos interesa muchísimo es la caracterización y la valoración o la revaloración de algunos materiales de empaque, especialmente en este momento, papel y cartón, que es lo que podemos revalorizar, y hacer hincapié en que efectivamente esos materiales de empaque que algunas personas con la mejor voluntad de reciclar guardan y dirigen hacia el reciclaje, es muy importante con el mensaje que acaba de dar la doctora Víquez y con los ejemplos que yo les voy a presentar ahorita, que tomen conciencia de que si van a orientar el desecho de cartón y papel a los centros de acopio de reciclaje, que los trituren lo más posible para invisibilizar las marcas, los sellos de seguridad o las características que puedan estar presentes en materiales de empaque secundario o algunos primarios. Ni siquiera pensar en reciclar botellas de envase líquido o antibióticos que deban de ser preparados, reconstituidos, etcétera, porque muchas personas, y este es un mensaje que hay que darle a los usuarios, muchas personas con la mejor voluntad de eh, querer reciclar las botellas, ya sean de plástico o de vidrio, lo que hacen es enjuagar el contenido interno y desechar ese contenido al desagüe y están contaminando, como lo vimos en el webinar anterior en el caso del de el desecho del material de empaque. Por supuesto que reiterar que el mecanismo que hemos escogido para el tratamiento final o la metodología utilizada es la que nos brinda la empresa MPD, que es básicamente inertización o encapsulación y en algunos casos especiales coprocesamiento cuando es requerido.
Entonces, reiterar que lo que estamos nosotros encontrando en los puntos seguros es cada vez más esta circunstancia que, pues en el caso de la caja, al no haber empaques secundarios o que el empaque secundario es una bolsita de plástico en alguna medida, pues no hay impacto significativo en cuanto a los materiales de empaque, las marcas y esto, pero que no solamente, si bien es cierto, los productos que recogemos a través de Punto Seguro que vienen de origen de la Caja Costarricense de Seguro Social son los más, alrededor de un 25 a un 30% están siendo materiales o productos del mercado privado. Y se nos llenan las bolsas de producto sin tomar, ¿verdad? Es decir, producto que inclusive en una buena cantidad está vencido, pero también en otra buena cantidad es un producto que está vigente, que simplemente las personas han dejado de usarlo. Así es como se manejan la recolección de estos productos. Esta es una foto que tomamos en la farmacia Turrúcares, a donde hay un punto seguro allá en Alajuela y que la doctora Noilín Castro pues brinda el servicio para sus clientes. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y quiero contarles evidencias no solamente de la marca Punto Seguro, sino a través de jornadas de recolección de medicamentos a donde hemos encontrado cosas como estas. Por ejemplo, la foto de arriba a la izquierda, este Etobey, que cuando desarrollamos la jornada en el año 2014, el Etobey había sido sacado del mercado casi 2 años antes. Doctora, con mucho gusto yo le paso la foto para que no la tome. Había sido retirado por la compañía Bayer más o menos hacía 2 años y nos llevaron en una bolsa de basura como las que mostraba la doctora Víquez, una gran cantidad de producto a donde empezaron a salir cosas muy extrañas. Esta cantidad de muestra médica que averiguando sabíamos que ya no existía el Etobey, ni siquiera muestra médica, y que nos dimos cuenta que más o menos 2 años antes, desde el año 2012, había sido retirado del mercado. Nos llamó mucho la atención por varias razones estos dos productos en suspensión, una suspensión oral de ibuprofeno 100 miligramos por cada 5 mililitros, como lo dice aquí, primero que estaba todo en inglés, pero que cuando abrimos este paquete de 12 jarabes, nos dimos cuenta muy claramente lo que mencionaba la doctora. Este cartón era como una hoja bond, más o menos, ¿verdad? Con una impresión de alta calidad, pero que la rigidez del cartón era mínima. Igualmente para este paracetamol de 250 miligramos por cucharadita, exactamente lo mismo. De hecho, al Mandafen le mandamos a hacer un análisis de cuantificación del etiquetado al laboratorio de análisis y asesoría farmacéutica de la UCR y el resultado fue que no tenía ni un cuarto de lo que estaba etiquetado. Entonces, claramente ese producto era un producto falsificado, pues en este caso subestándar, pero que definitivamente no podía comercializarse adecuadamente. Y por último, este tramal, que para todos es muy común, sin embargo, en aquel momento, vean ustedes la cantidad de cajas que hay abajo, este tramal eran más o menos unas 60 cajas de este tipo, de 5 supositorios, me parece, o 7 supositorios cada cajita. Y averiguando, nos dimos cuenta que en aquel momento, bueno, y ni siquiera en este momento, el tramal supositorios está registrado en el país. Y si ustedes se dan cuenta, el idioma en el que está etiquetado es algo raro, no sé si será polaco o checoslovaco o quién sabe qué, pero que no estaba en español. Por lo tanto, de nuevo, era producto de contrabando en el mejor de los casos y solamente haciéndole análisis
o consultándole al laboratorio fabricante, que dicho sea de paso, los llamamos para contarles de este hallazgo y no pareció no interesarles mucho el indagar sobre el número de lote y cosas por el estilo, puesto que pues uno podría intuir que como no estaba registrado, pues ellos no tenían mayor interés en involucrarse en el caso. Igualmente el caso que presentó la doctora, que es estas fotos a partir de la alerta sanitaria del Ministerio de Salud, pero que cada vez más encontramos en nuestro país noticias de decomisos, no solamente en la Merced o en las fronteras, sino que lo que en apariencia podría ser producto contrabandeado, eso no lo podemos asegurar y eso es muy importante que lo tengamos todos muy claro porque a pesar de que la calidad del producto pareciera ser la adecuada, eso no se puede comprobar a simple vista ni por el mejor farmacéutico más experimentado en farmacia de comunidad podría detectar un producto falsificado de un producto original, aun y cuando hubieran alteraciones en los empaques, porque como bien decía la doctora, en algún caso, algunos fabricantes podrían cambiar el material de empaque o las tintas y generar modificaciones en el material de empaque que no necesariamente signifique que es una adulteración del producto. De tal forma que es muy importante que conozcamos esto y que sepamos que hay una grandísima cantidad de circunstancias que pueden estar favoreciendo eh, el, eh, la adulteración o el aprovechamiento de los materiales de empaque que se encuentran en la basura y en los residuos comunes por parte de los falsificadores para desarrollar lotes de producto falsificado que se puedan estar comercializando de manera oscura, de manera de contrabando, pero que al fin y al cabo son producto falsificado. Los invito a todos a que, pues, reconociendo esta problemática, encuentren, ojalá, en nuestra propuesta de Punto Seguro, pues las alternativas para no solamente ofrecerle, en el caso de las farmacias, alternativas de recolección a los clientes, sino en el caso de la industria farmacéutica, que como patrocinadores del programa puedan cumplir esa responsabilidad extendida del fabricante, la cual está estipulada en la Ley de Gestión Integral de Residuos y que esta ley estamos esperando que precisamente el ministerio con alguna modificación regulatoria permee hacia la legislación específica de los medicamentos y que logremos entonces permitir el involucramiento de los laboratorios fabricantes para que asuman pues esa responsabilidad por el producto postconsumo, que es eh, hasta que llega a Punto Seguro, pues es digámoslo así, un problema que ha estado desatendido y que pues a nadie le ha interesado, sino es que en este momento y de nuevo en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos estamos sacando a la luz para generar esa sensibilización. Parte de las alternativas que acompañamos dentro de los beneficios con Punto Seguro, pues es por supuesto las posibilidades de valorizar y de generarle motivos al cliente para que encuentre una motivación adicional, no solamente la motivación romántica del desecho adecuado de medicamentos, sino también que generen ganancias y en este sentido, pues definitivamente eCoins es una alternativa muy valiosa que le doy el pase de la palabra a Gustavo para que pueda comentar ampliamente sobre qué es y cómo funciona eCoins para las farmacias. De todas formas, pues muchísimas gracias y quedo yo atento a las consultas que puedan
ustedes tener al respecto de mi presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Como bien lo mencionaba el doctor Gustavo Sáenz, vamos a escuchar la última intervención de esta noche a cargo del señor Gustavo Paz Aguilar. Él conversará sobre una estrategia innovadora para premiar el desecho adecuado de medicamentos. El señor Gustavo Paz es relacionista público con 10 años de experiencia en comunicación corporativa, específicamente en el desarrollo de alianzas público-privadas y la operacionalización de programas de reciclaje de materiales ordinarios y de tratamiento especial. Agradecemos a don Gustavo por su participación. Adelante, don Gustavo. Muchísimas gracias. Primero que todo, pues agradecer este espacio al Colegio de Farmacéuticos y por supuesto que a nuestros aliados Punto Seguro para comentar brevemente qué es Sequence, cómo funciona y cómo también forma parte de este gran esfuerzo que Punto Seguro y demás aliados realizan para trabajar con la correcta gestión, no solo de residuos o residuos de como medicamentos, sino residuos en general. Porque, bueno, si bien ustedes saben, nosotros generamos cualquier cantidad de residuos y cuando hablamos de residuos, lo primero que pensamos es en plástico, en aluminio, en papel, cartón, pero realmente la gama de la cantidad de residuos que existe es muy amplia, es súper amplia porque podemos mencionar aceites, de carro, de vegetales, medicamentos. Podemos hablar también de llantas, electrónicos. Existen muchos residuos que a veces nosotros ni siquiera hacemos conciencia de ello. Pues ante esta realidad y también alarmantes datos que, bueno, ya durante la charla del día de hoy se han estado desarrollando algunas cifras alarmantes. En otro tipo de campos no hace la diferencia. En Costa Rica aproximadamente generamos 1 kilo de residuos al día, o sea, por persona. Estamos hablando que son aproximadamente 4.000 toneladas de residuos diarios que se generan y aproximadamente la recuperación no llega ni al 8%. Entonces, ¿qué pasa con todo ese material? ¿Dónde está llegando? ¿Todo este material realmente tiene que llegar a un relleno sanitario? Pues la respuesta es no. Les comento que el 80% del material que llega a un relleno sanitario no debería de estar llegando a un relleno sanitario. Entonces, así fue como inició Ecoins. Nos dimos cuenta de esta necesidad que existía en el tratamiento adecuado de residuos desde la fuente. Desde la fuente me refiero a los hogares. ¿Por qué los hogares? Porque al final en los hogares es donde tenemos esa responsabilidad de qué hacer con los residuos. Podemos tomar esa decisión de qué hacer con ellos. Si los destinamos y les damos una correcta gestión o si los tiramos al basurero o si es un medicamento lo vertemos en el fregadero o comúnmente, como muchas personas realizan, lo tiran tal vez en el inodoro. Entonces, ¿quién es el que tiene la responsabilidad? Entonces, al final somos nosotros. Hicimos esta investigación y nos dimos cuenta que existen 2 grandes grupos de personas. Está el grupo 1, que son personas que sí tienen una conciencia ambiental muy activa, quieren participar, saben que es muy importante la gestión de residuos, quieren entregarlos donde tengan que entregarlos, pero no tienen todas las herramientas necesarias para realizar esta actividad. ¿Cuáles son esas herramientas? La educación, toda la información de qué sí, qué no, cómo se tiene que entregar el material y por supuesto a dónde, que es como lo más importante. Ese es el grupo 1. El grupo 2 es un grupo que sabe que es importante, sabe que el material hay que darle una correcta gestión, que tiene una afectación principalmente ambiental. Sin embargo, tiene una gran pregunta, que es, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo por separar los residuos? ¿Qué gano yo por movilizarme a una farmacia a dejar el residuo o el desecho que ya no estoy utilizando? ¿Qué gano yo con limpiar, con secar la botella plástica del Tetra Pak? ¿Qué gano yo? ¿Qué me dan a cambio? ¿Verdad? Entonces, todo esto y sumado a que nos dimos cuenta que todos los 2 grupos tenían una percepción de que toda la problemática de gestión de residuos es ambiental, cuando esto en realidad es apenas la punta del iceberg, como se puede ver en esta lámina.
Más o menos aproximadamente el 20% de la problemática es ambiental. Existe algo que las personas no lo ven, que es la afectación social y es la afectación también económica. ¿Cuánto le cuesta al país, a los gobiernos, la recuperación de residuos? ¿Cuánto cuesta esta falsificación que hoy han estado desarrollando al país, a las personas, socialmente, a la salud? Todo está relacionado. ¿Cuántas personas en el reciclaje regular de ordinarios tienen su ingreso por medio de esta práctica? Según el Banco Mundial, son poco más de 4 millones de recicladores que tienen su ingreso gracias al tratamiento de residuos valorizables. Entonces, ¿por qué las personas piensan que es solo una problemática ambiental? Porque es lo que más fácil se ve. Es lo que se ve en las calles, en las inundaciones, en los ríos, en los océanos. Pero omiten esta parte que es muy importante y estas dos dimensiones, que es la económica y la social. Entonces, así fue como nosotros creamos eCoins. Nos hicimos las preguntas, ¿qué hacemos para que, número uno, para que más personas se sumen al reciclaje y lo hagan de una forma correcta? Más allá del reciclaje es a la correcta gestión de residuos, ¿verdad? No es solamente lo que sí se recicla, lo que sí es valorizable, sino nuestra huella en general. Número dos, ¿cómo hacemos para que material como este le llegue a las personas autorizadas para el tratamiento? Número tres, ¿cómo hacemos también para que todas las partes, todo este ecosistema, como lo llamamos nosotros del reciclaje, se interese, se haga prácticas y cómo vincularlos entre sí para un mismo objetivo? ¿Quién es este ecosistema? Gobiernos locales, gobierno central, empresas transformadoras, empresas productoras, puntos de venta, consumidores, que es lo más importante porque aquí es donde nosotros les comunicamos, y también pues dar todas las herramientas para una consideración más inteligente a la hora de adquirir un producto. Tomar en cuenta si se recicla o no se recicla este material. Un segundo, listo. Entonces así fue como nació eCoins. eCoins viene siendo la primera moneda o primeros puntos que se entregan a cambio del material limpio, seco y separado, ya sea para reciclaje o para una correcta gestión de residuos. Estos eCoins se entregan a las personas por hacer esta práctica y con estos eCoins los pueden acumular en su billetera virtual o en su cuenta virtual para luego poder ser canjeados por algún descuento en un producto o servicio de alguna empresa que está afiliada al programa o algún sorteo o promoción que ahora estamos realizando de forma mensual. Entonces, de esta forma le estamos respondiendo a las personas, esto se hace así, esto es importante por esto, esto y esto, todas las razones, y también puedes ganar esto si lo haces correctamente. Entonces, estamos logrando cambiar una percepción de que el problema ambiental es que el problema de la gestión de residuos es una problemática y más bien lo están viendo como una oportunidad económica. No solo para el consumidor, sino para todos en general. Tanto a los gobiernos, tanto a las empresas productoras, porque pueden cerrar su ciclo de vida del producto, tanto la farmacia que está dando este servicio diferenciado ante otras farmacias al tener un punto seguro o al tener una forma de poder gestionar estos residuos. Entonces, todos ganan con este sistema. Así es como nosotros lo visualizamos. Por supuesto que el pilar número uno de nosotros es la educación. No podemos hacer nada sin educación. Eso aplica para todo tipo de iniciativa, todo sector. Entonces, nosotros nos enfocamos muy, muy fuerte en lo que es la parte educativa. Ya hemos tenido la experiencia que si bajamos un poquito la guardia en los mensajes de educación, las personas vuelven a retomar la mala práctica de tal vez presentar los materiales un poco revueltos o sucios. Entonces sí es algo que trabajamos muy fuerte en eCoins. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Y tratamos como de crear nuevas formas de llevar el mensaje de la correcta gestión de residuos a cada uno de los públicos. Y esto, por supuesto, pues se da un efecto de recuperación de este material, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es incrementar este volumen de material, ya sea valorizable o no, para poder dar una correcta gestión de residuos y que llegue menos material al relleno sanitario. Porque si nos podemos a pensar, a todos nos afecta la mala gestión de los residuos.
Si el 80%, que es lo que les comenté al inicio, no llegara a los rellenos sanitarios, es un 80% de dinero que no tendría que pagar la municipalidad porque los rellenos son privados. Y al final, ¿eso quién lo paga? Lo pagamos nosotros con los impuestos. Entonces, todo es una cadena, todo es una cadena. Si no le llevamos, cada vez que botamos una botella, un Tetra Pak, una lata de aluminio a la basura para que termine en un relleno sanitario, le estamos quitando la materia prima, o sea, el trabajo de personas como lo son los recicladores. Entonces, todo está enlazado y es como una conciencia que nosotros tenemos que tener a la hora de ver un residuo, ¿verdad? Hay otras personas que tienen su ingreso gracias a este material. Luego, el cumplimiento de la ley, bueno, visibilidad y cumplimiento de la ley, visibilidad principalmente en el reconocimiento y visibilidad de todas esas acciones que las empresas realizan, y el cumplimiento de la ley, principalmente lo que hablaba ahora el doctor Sáenz, con la responsabilidad extendida de los productores. ¿Cómo cerrar ese ciclo de vida de un producto? ¿Cuál puede ser ese gancho, esa zanahoria para que la persona se acerque a hacer esta acción? Eso es lo que nosotros pues venimos a responder. Y por supuesto que todo este material se convierta, lo que es valorizable, en materia prima para volverse a incluir dentro de un ciclo de producción. Tal vez para que lo tengan más claro, en esta infografía creo que se muestra muy claro cuál es el proceso. Realmente nosotros no somos recicladores, no somos gestores, sino que somos un grupo de comunicadores que pues implementamos este sistema como una forma de poder cerrar estos ciclos y poder recuperar más material por medio del incentivo. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos incorporamos a un proceso ya existente para lograr mejores resultados. Entonces, como ven en el lado superior izquierdo, esta señorita terminó de consumir su producto, toma la decisión responsable de dar una correcta gestión del residuo, lo entrega a un punto limpio, a una ruta de valorización, a una farmacia, si se trata de medicamentos y la farmacia tiene punto seguro, y a cambio de esa práctica gana sus e-coins. Gana sus e-coins y con esos e-coins los puede acumular en su cuenta personal y los canjea por algún cupón de descuento en un producto o servicio determinado que esté afiliado al programa o en alguna promoción. Mientras que el proceso de gestión post-entrega sigue exactamente igual. Si es un punto seguro hace la recolección, esta recolección ya lo entrega a MPD y MPD hace la gestión y destrucción correspondiente. Si es material valorizable, igual el centro de acopio lo procesa en una primera etapa, lo separa, hace todo ese trabajo interno, luego depende del material, se exporta para luego convertirse en un nuevo producto. Entonces, así es como funciona. Ahora, ¿cómo se ganan los e-coins? Resulta que el año pasado, con la llegada del COVID, antes del COVID, nosotros lo que hacíamos eran campañas y las personas entregaban su material y según la cantidad de material se le otorgaban los e-coins. Entonces había una relación muy personal entre el usuario o consumidor y el reciclador o el gestor. En ese caso tuvimos que modificar el esquema totalmente para poder respetar los lineamientos de salud, de distanciamiento, la movilización, etcétera. Y así fue como ideamos el nuevo esquema de e-coins en casa, que es muy fácil. Ahora no estamos premiando la cantidad de material, sino estamos premiando la acción del reciclaje o la acción de la gestión adecuada de los residuos. Entonces simplemente se limpia, se secan los materiales si es que son ordinarios y valorizables, o se alista la bolsita de medicamentos, se toma una fotografía y se reporta al Messenger de eCoins. Y ahí un bot le va a preguntar dónde hizo la entrega, entonces nada más se menciona en la farmacia tal o en el centro de acopio tal y se le otorgan 300 eCoins por entrega. Esto lo lanzamos exactamente hace un año. Tuvimos 22 días para crear este nuevo esquema luego de que empezaron los cierres por la pandemia. Ya en este año pues se han realizado 20,000 entregas y poco más de 6 millones de eCoins adjudicados. Entonces yo creo que este sistema llegó para quedarse porque da mucha facilidad y también le quita un proceso, en este caso a los centros de acopio
o a las farmacias de tener que sacar su calculadora virtual y otorgar los e-coins, sino ahora ya queda en el mismo usuario. ¿Cómo funciona? Es muy fácil, son 3 pasos: separar, ganar y canjear. Separar es separar los residuos en casa, así de fácil. Limpio, seco y separado. Ganar es acercarse a un centro de valorización a dejar el material según corresponda. Y canjear es utilizar estos e-coins ganados para algún beneficio y obtener ese beneficio económico que estamos ofreciendo. Si bien hay muchas personas que no hacen este paso de canjear, sino que llevan una sana competencia de cuántos e-coins tenés vos, yo tengo tantos, ya llegué al millón de e-coins y con eso están felices. Y nosotros también, porque en realidad el objetivo es que se realice esta práctica del reciclaje. Este es un pantallazo de la página web, que igual la pueden visitar y crear su cuenta en ecoins.eco. Entonces, en el paso número 1 es cuáles residuos se pueden valorizar. Están los residuos ordinarios y también los residuos especiales. En ordinarios está el plástico, el aluminio, la hojalata, el Tetra Pak, el vidrio, los frascos de vidrio también, papel y cartón. Y en especiales tenemos también aceite vegetal, los medicamentos eléctricos y electrónicos, etc. ¿Cómo se ganan los e-coins? Como les mencioné, entran a la página, está una pestaña que se llama Centro de Valorización, o entran al botón de ganar, y ahí los lleva todo el listado de centros de acopio. Actualmente tenemos poco más de 450 centros de acopio, de los cuales 66 son municipalidades donde pueden entregar sus residuos, y ahí viene el detalle de cuál tipo de residuos recibe cada uno de los centros de acopio. En el caso de Punto Seguro, nada más buscan, aquí como lo muestro en la siguiente imagen, donde dice el material. Entonces yo aquí ya tengo seleccionado medicamentos y aparece el listado de las farmacias o los puntos autorizados con Punto Seguro para entregar este tipo de residuo. Viene la información, viene el link hasta por Waze, lo pueden linkear por localización, también viene la dirección, el horario, el teléfono en alguno de los casos. Entonces, esta es una forma también de dar visibilidad. Nosotros actualmente tenemos poco más de 85,000 personas inscritas en el programa que están activamente entregando materiales en todos los puntos de todos los materiales. Y como ven, hemos crecido bastante. Cuando empezamos exactamente hace 3 años, solamente recibíamos los ordinarios. Y ahora ya tenemos más especiales, incluyendo medicamentos, así como ecoladrillos, aceite de cocina, colchones, llantas, tazas especiales como las de Numar, tintas y tóner, también muy importante. Entonces, como les mencioné al inicio, la gama de residuos es muy amplia y nuestro quehacer está muy basado en el objetivo 17 de desarrollo sostenible, que es realizar alianzas para el cumplimiento de los objetivos, que para mí más que un objetivo es un camino para todo este tipo de acciones. No podemos ir en este mundo solos, tratando de hacerlo de forma individual, sino hay que hacerlo acompañado y realizar alianzas. Y al final la gestión de residuos es un tema que nos compete a todos. Esto es una responsabilidad compartida, como lo mencionó el doctor. Luego del gane de los e-coins, pues está el canje. Estos son algunos ejemplos de algunos canjes. En realidad, ganamos bastante nosotros como consumidores. Por ejemplo, 50 piezas de sushi. Son 100 e-coins más 10,000 colones y es un ahorro de un 50%. Estamos hablando que nos ahorramos 10,000 colones con 100 e-coins. Y 100 e-coins equivale a 2 entregas de medicamentos en una farmacia, porque cada entrega nos dan 50 e-coins. Entonces, así nos estamos ahorrando 50% de descuento. Entonces, tenemos entretenimiento, tenemos productos varios, tenemos electrodomésticos, todos de la línea Eco, composteras, entradas al cine también. Hay mucho restaurante y ahora estamos en una campaña desde septiembre, si no me equivoco, una campaña muy fuerte para promocionar el turismo nacional y apoyar a a este sector que ha sido bastante golpeado por la pandemia. Actualmente, bueno, como les mencioné, empezamos en Costa Rica en el 2018. En el 2019 empezamos el proceso de expansión. Ya estamos en Panamá, estamos en El Salvador, en Guatemala, en Perú
y a partir del próximo mes en Colombia, específicamente en Bogotá y en Barranquilla. Y hay otras miras de expansión a otros sectores como en Argentina, en Chile y también Nicaragua, que esperamos que se cierre antes de finalizar el año. Como les mencioné, bueno, casi 87,000 cuentas creadas, casi 105,000 seguidores en redes sociales. Tenemos alianza con más de 200 compañías y más de 100 gobiernos locales en estos países que les mencioné. Y por medio de la plataforma hemos recuperado poco más de 4,500 toneladas de material en todo este tiempo. ¿Cómo las empresas pueden participar? Las empresas pueden participar incorporándonos, dentro de su estrategia, ya sea de responsabilidad social o su estrategia de sostenibilidad o, no sé, cerrar un ciclo de vida del producto, educar a sus consumidores. Nosotros ofrecemos muchas formas, somos comunicadores. Lo que mejor hacemos es la comunicación. Entonces la visibilidad es uno de los fuertes nuestros y también educar a todas estas personas, ya sea a nivel externo o algún tipo de acción a nivel interno. Por ejemplo, muchas empresas nos han buscado porque desean capacitar a todo su personal dentro de una estrategia, tal vez ahora que todos están haciendo teletrabajo o muchas personas hacen teletrabajo, de crear esta sinergia y no perderla en esta época, dando talleres educativos sobre gestión de residuos. Y por supuesto, pues la parte de recuperación, que eso también nos importa. Aquí entra mucho lo que es el ciclo de vida del producto y responsabilidad extendida del productor. Entonces, bueno, esta es mi presentación de eCoins. Espero que les haya sido útil y que puedan crear también su cuenta. Los invito a que crean su cuenta y mi mensaje es que la gestión de residuos no es solamente un tema ambiental. Y yo creo que en estas charlas que está liderando Punto Seguro lo muestra claramente. No es solamente un tema ambiental, es un tema también social y es un tema económico. Y hay muchas personas que están detrás de todo este ciclo, de esta cadena. Es una cadena, de esta cadena de gestión de residuos y bueno, es una responsabilidad compartida. Cada uno tenemos una responsabilidad y podemos aportar una acción, aunque creamos que es mínima, todo suma. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gustavo. Abrimos a continuación el periodo para preguntas. Pueden realizar sus consultas en el espacio Q&A que está en la parte inferior de sus pantallas. Aunque también podemos revisar el chat, no hay ningún problema por eso. Tenemos una primera consulta del doctor Emanuel Hernández. Él pregunta si se lleva registro de medicamentos que no tienen registro sanitario. Ejemplo, los miles de aceites CBD que pululan ahora en el mercado. La pregunta sería para la doctora Diana. Hola, gracias. Muy importante, Manuel, lo que usted menciona. En efecto, tenemos conocimiento y se han recibido en los últimos par de años, podríamos decir, bastantes denuncias y se han realizado investigaciones sobre una gran gama de productos basados supuestamente en CBD. En resumen, ¿verdad? Le comento, hay algunos productos en diferentes categorías registrados con ingredientes que incluyen CBD. Lo que el Ministerio de Salud ha venido exigiendo y se está trabajando ya en algo tal vez más específico, normativa, etcétera, es que vengan libres de THC, que se supone que es la sustancia psicoactiva, ¿verdad? Que muchas veces acompaña estos productos. Ejemplo, hay alimentos, me parece que había una bebida o una cerveza que contenía CBD, pero sin THC. Creo que alguna crema, cuestiones así. No son tal vez muchos los productos que hay registrados. Sí le confirmo que no hay medicamento, ¿verdad? En la categoría de medicamentos registrado de CBD, ¿verdad? Posiblemente porque los interesados no vayan a poder cumplir con toda la serie de requisitos que se solicita para medicamento, principalmente la evidencia científica. Sin embargo, si algún interesado, alguna casa seria, ¿verdad? Quiere venir a registrar un medicamento que contenga CBD para indicaciones farmacéuticas o terapéuticas, en realidad puede venir a hacerlo. Lo que pasa es que tiene que cumplir el reglamento de inscripción de medicamentos y ahí es donde posiblemente topan con dificultad. Esto hace
que muchas personas opten por importar, contrabandear, etcétera, un montón de productos, muchos de ellos estadounidenses, ¿verdad? Sabemos que ya está como muy por la libre, y los venden por internet y por muchos sitios. O sea, esta situación sí es de conocimiento del Ministerio de Salud y usted no se imagina el montón de casos que se han atendido. Incluso en revisiones que se hacen con cierta frecuencia en Correos de Costa Rica y en Aduana Postal en Zapote, se hacen trabajos junto con la Policía de Control de Drogas. Entonces es interesante porque esta policía tiene la posibilidad de hacer algunas pruebas o revisiones in situ con tecnología que ellos manejan para confirmar si productillos, ya sea aceites, gomitas, cremas, bueno, una gran diversidad de productos que ustedes saben que hay con CBD, se promocionan como para CBD. Ellos pueden hacer prueba en sitio y determinar si contiene o no contiene THC, ¿verdad? Se han visto diferentes porcentajes y a veces puede depender también de la cantidad o la sensibilidad del equipo. Cuando, por ejemplo, contienen THC, Policía de Control de Drogas los decomisa a ellos o los incauta para investigación. Y cuando no tienen o no es de interés de ellos, esos productos igual los decomisa Salud, porque normalmente son productos que no están registrados o que aun si lo estuvieran, se promocionan y se publicitan y vienen con etiquetados que no cumplen nada de los requisitos. Entonces sí conocemos la problemática y más bien los instamos a que si ustedes encuentran, no sé, perfiles de Facebook, Instagram, ahora tenemos la posibilidad de, por un convenio que realizamos, de en el caso de no poder contactar al responsable del perfil, por ejemplo, y llevar un debido proceso legal, se puede hacer el reporte o la denuncia de perfiles a Facebook directamente, ¿verdad? Que ellos también manejan Instagram. Entonces, en el correo que yo les había compartido, que es dac.denuncias@misalud.go.cr, perfectamente ustedes pueden mandar cualquier situación que quieran reportar anómala y todos los casos se atienden. Perfecto, muchas gracias. Hay una consulta de la doctora Karen Elizondo. Ella pregunta si los medicamentos o materiales de empaque del cliente de una droguería igual pueden entregarse en un punto seguro o deben regresarse a la droguería. Muy buena pregunta. Vamos a ver, creo que hay que diferenciar dos tipos de residuos. Los residuos o los medicamentos vencidos o no utilizados o en desuso, que no hayan sido vendidos desde la farmacia y que estén dentro de la línea de la cadena de comercialización. Eso responde a lo que está claramente normado por el reglamento 36039 y lo que corresponde es que la farmacia o el establecimiento farmacéutico tiene que solventar un proceso de disposición final para que ese proceso cumpla con lo establecido en el reglamento y además el gestor entregue un acta de destrucción al establecimiento que tiene estos medicamentos. Entonces, es importante que este proceso que la doctora Elizondo pregunta se dé a través de un gestor directo respondiendo a un protocolo que tenga el establecimiento farmacéutico. Estos medicamentos, en otras palabras, no pueden irse a través de un punto seguro porque punto seguro lo que brinda es una acción de recolección de los medicamentos de origen doméstico, los medicamentos no utilizables de origen doméstico. Punto seguro ofrece el servicio para los usuarios finales, no para los establecimientos farmacéuticos y claramente nosotros como punto seguro no entregamos actas de destrucción. No sé si queda claro o hice mucho enredo. Que nos diga la doctora. Doctora Figueroa, la doctora Jacqueline así había hecho una pregunta, de dónde se puede encontrar la charla anterior de cómo eliminar correctamente los medicamentos. Yo le contesté y está ahí en el chat, le puse el vínculo de la charla de YouTube que ya está en el canal colgado en el canal de YouTube del colegio. Entonces, para que los demás puedan verlo, ahí está también en la respuesta. Sí, perfecto. Nos aclara la doctora Karen Elizondo que le quedó muy clara la explicación. Okay. Tenemos una consulta adicional que es de la doctora Georgina Alvarado.
Ella nos pregunta si la organización de puntos seguros solo tienen depósitos en las farmacias. No, realmente nos interesa muchísimo que las farmacias puedan, digamos que sean los centros o los establecimientos más visibles que brinden el servicio, porque digamos en la lógica de la cultura de desecho de medicamentos, pues lo que más se afianza en el cerebro de la gente es que a donde compro el medicamento o a donde me lo dan, ahí pueda yo irlo a desechar y mentalmente cierro el ciclo de ese producto. Sin embargo, la, la, el interés por tener el servicio ha sido muy diverso y tenemos, por ejemplo, municipalidades, tenemos universidades, tenemos colegios, tenemos consultorios médicos, clínicas, a donde hay puntos seguros. Inclusive le comento o les comento que hasta una finca porcina que quiere certificarse o alcanzar un certificado de calidad ambiental para lograr exportar su carne, y parte de esas certificaciones le piden un manejo responsable de todos los ámbitos desde el punto de vista ambiental. Consideraron incorporar un punto seguro y entonces en la finca que cría cerdos para cosechar la carne, para producir carne, pues entonces ellos tienen un punto seguro. Entonces, realmente lo que hemos visto con punto seguro es que no solamente, pues claro, medicamentos de uso humano pueden ser susceptibles de ser desechados en los puntos seguros, pero me aprovecho para responder otra pregunta del doctor Hernández, que dice que si medicamentos de uso veterinario se recogen, por supuesto que sí. También medicamentos de uso veterinario, y nos encantaría que también las farmacias veterinarias o las fincas o centros de acopio a donde se puedan desechar medicamentos veterinarios, pues puedan desecharse adecuadamente, porque si para nosotros es un problema el manejo del desecho o de los residuos de los medicamentos de uso humano, la situación, la realidad de la disposición final de medicamentos de uso veterinario es 3 veces más crítica, en el sentido de que no hay profesionales responsables en las fincas, la utilización de los medicamentos de uso animal pues es bastante a la libre en alguna medida, y los residuos, entendamos envases vacíos, empaques, jeringas o lo que sea, pues se hace a nivel de finca y la gente que está en la finca difícilmente sale de la finca, y pues todo este tema es un reto para ellos también, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Yo quería aprovechar para hacer también, veo que no hay todavía más consultas, yo quería hacer una, aprovechando que estamos conversando sobre este tema, para la doctora Diana. Doctora Diana, ¿se ha notado algún incremento significativo en este fenómeno de la falsificación de medicamentos en Costa Rica? En relación a, no sé, en un lapso de 5 años o no sé a qué plazo lo pueden haber medido, si realmente se nota un incremento de este tipo de fenómenos. Gracias, doctora. Claro. Le comento que en los últimos 5 años, bueno, creo que 6, es que ya también uno pierde la cuenta, 2021 estamos. En los últimos 6 años se ha recibido o atendido al menos 5 casos. Y cuando me refiero a 5 casos, hablo de casos confirmados o que cumplen la definición como tal de medicamento falsificado. Ha sido como muy, ¿cómo lo podemos decir? Muy particular, o no se ha notado como una tendencia al incremento, gracias a Dios. Recordar que a pesar de que se hacen esfuerzos importantes de coordinación interinstitucional y control de mercado, atención de denuncias, toma de muestras y una serie de actividades pues de control de mercado, siempre, ¿verdad? Va a haber ahí como un mundo paralelo al cual no podemos llegar con detalle o en su totalidad. Y por eso es que todos los demás actores sociales son nuestros aliados en todo este tema. Sí es importante tal vez comentarles que los poquitos casos, porque podríamos decir que son pocos, pero también nuestro país es pequeño y no podemos comparar tal vez con la cantidad de casos o investigaciones que se puedan llevar en países más grandes o con mercados mucho más importantes y poblaciones más numerosas.
Sí hemos visto curiosamente, y eso tal vez es curioso, pero es preocupante, ¿verdad? Entonces ahí quiero compartirlo. Y ustedes lo pueden ver en las alertas que se han emitido sobre medicamento falsificado de los últimos años. Hay como, podemos verlo en dos perspectivas, ¿verdad? El profesional de la salud o el colega farmacéutico muchas veces es el bueno y el malo, voy a decirlo así. Hemos visto casos en donde quien reporta la sospecha o quien manifiesta su preocupación por un posible falsificado que termina tal vez sí siendo un falsificado, han sido regentes y muy importantes regentes de comunidad en su mayoría. Pero por otra parte, muchas veces el regente de comunidad lo que está comunicando es que otro regente en otra farmacia de comunidad está vendiendo, está ofreciendo producto que no obedece el canal legal de distribución y que todavía más gravoso, pues termina siendo producto que es falsificado o que fue destinado para un mercado completamente diferente y que puede haberlo introducido por maleta o comprado sin garantía, por supuesto, no fue adquirido a la droguería autorizada, etcétera, etcétera, un montón de riesgos que esto conlleva y que ustedes ya se imaginan. Entonces, es algo que ha llamado la atención, en donde no necesariamente hemos encontrado montones de falsificados y a veces la gente dice, ah, fijo ahí en lo que decomisan en la Merced, ah, no, fijo ahí en lo que decomisan en Operación Pangea. O en fronteras. No, o sea, ahí se decomisa muchísimo y principalmente es producto de contrabando, pero no necesariamente falsificado. El falsificado ha sido llamativamente reportado por o involucrado con colegas y en farmacias. Esto debe llamarnos la atención, ¿verdad? A nivel país. Prácticas que se puedan estar dando. Adri, yo quería hacer un comentario. Claro, adelante. Gracias. Quisiera hacer reforzar un poco el mensaje de la utilidad de eCoins dentro de las farmacias, porque si bien es cierto, eCoins es un incentivo para el usuario, para motivarlo a que vaya a desechar, a que haga disposiciones de medicamentos vencidos, deteriorados en desuso en los puntos seguros, la oportunidad que esto representa para la farmacia puede ser importante en el sentido de que implementar eCoins dentro de la farmacia podría ser una alternativa para atraer clientes desde una oportunidad comercial. Quiero decir que una farmacia perfectamente puede desarrollar una promoción en donde haga un descuento de algún producto que quiera, al que quiera someterlo a un descuento y cobrar parte de ese descuento en eCoins. Y pongo un ejemplo, no sé, si se viene, no sé, ahora la época de lluvia, si hay algún producto que se quiera poner en oferta para esta época, entonces perfectamente la farmacia podría implementar un descuento y decirle al cliente, bueno, usted paga este precio con descuento y además súmele, no sé, 10, 100, 200, 3000 eCoins. De tal manera que eso le premia no solamente al cliente que viene a hacer un desecho adecuado y a utilizar su punto seguro, sino que le permite a ese cliente gastar los eCoins en la misma farmacia. Y eso, desde el punto de vista comercial, es muy importante porque ustedes están generando fidelización y es parte de los objetivos que nosotros como Punto Seguro hemos querido sostener y ofrecerles a las farmacias que incorporen el punto seguro, de manera que no solamente brinden el servicio de recolección, sino que puedan de alguna forma utilizar el servicio de punto seguro para obtener un beneficio comercial, un beneficio pues no solamente comercial de ingreso de dinero, sino un beneficio comercial de fidelización de los clientes. Entonces quería hacer esa observación y la otra cosa muy importante es que por tradición eCoins comunica que los residuos deben de entregarse limpios, secos y separados. En los medicamentos
solamente vale separados y ni siquiera separados. No hay que pensar en limpiar ni en secar, por favor, no. Y transmitámosle eso a los usuarios de medicamentos, porque por la mejor voluntad, pues van y agarran el jarabe y lo enjuagan en el lavadero, en el fregadero y echan todo el residuo al desagüe y no ganamos nada. Entonces, hacer esas dos aclaraciones que vean ojalá la oportunidad comercial para las farmacias, que significa implementar eCoins y que pues es la razón por la cual andamos desde el nacimiento de las dos iniciativas de la mano, tanto Punto Seguro con eCoins como eCoins con Punto Seguro. Eran los dos comentarios que quería hacer. Muchas gracias. Voy a ver si hay alguna otra consulta. Bueno, preguntan cómo contactar MPD. Sí, con mucho gusto, Jacqueline. Ya voy a ponerte el contacto. Ya te pongo el teléfono para que puedas hablar con la gente de MPD. O si me escribís, Jacqueline, al WhatsApp, mi número es 8325-2970. Ya te estoy poniendo aquí el número de teléfono en el chat y con mucho gusto te paso el teléfono así más fácil. No sé si se está viendo en la respuesta. Creo Sí que se sí. ve. Sí. A mí me gustaría hacer como unos comentarios, reflexiones finales, si el tiempo lo permite y si no hay alguna otra consulta. No, claro que sí tenemos el tiempo para hacerlo. Ok. Bueno, digo yo comentario y reflexión, ¿verdad? Porque creo que ha sido, los temas que se han conversado hoy han sido muy interesantes y pues todos están relacionados, pero también surgen muchas interrogantes y me imagino que ustedes también, pues les han surgido dudas de cómo se maneja, cómo se procede, cómo se podría hacer, cómo podríamos coordinar. De algunas de las cuestiones que vi en las presentaciones de los compañeros, por ejemplo, bueno, y también que yo les mencioné en la mía, estaba el tema de la posible reutilización, ¿verdad?, de viales para empaque o envase de vacunas falsas, que eso es un tema que está muy preocupante. Por ejemplo, a pesar, ¿verdad?, de que existe el reglamento específico de disposición final de medicamentos, como ustedes saben, el tema de vacunas COVID es un tema que está manejando exclusivamente la caja, la distribución, la colocación de cuotas para cada unidad programática de la caja y la aplicación como tal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me surgen consultas que igual ya las he comentado con algunos colegas, no sé si acá nos estará acompañando alguien que trabaje con la caja, pero en otros países ya han visto la necesidad de implementar, claro, esto depende mucho del recurso humano y demás, pero ya en otros países han visto la necesidad de implementar, por ejemplo, conteos de viales vacíos versus viales que fueron distribuidos a cada centro, por ejemplo, de vacunación. Esto puede ser una tarea titánica, lógicamente, pero les comparto el dato porque es información que nos han facilitado, ¿verdad? De que en otros países o algunos centros de vacunación ya están tomando estas medidas precautorias preventivas. No conozco muy a fondo, por ejemplo, el manejo, si hay algún manejo específico o alguna indicación específica que se esté brindando desde la caja para los viales o las vacunas que después de aplicarse. Otra cuestión ahí que me gustaría comentar es que, por ejemplo, con el tema o el caso que les presenté de las muestras médicas, no sé si ustedes tienen esta misma concepción, ¿verdad? Que a veces nos da como la idea de que si será, digamos, excesiva la cantidad que se destina para muestra médica, Total. porque incluso viendo este caso, pero viendo otros también que se han investigado en el pasado, nos sorprende cuando nos dicen, no, es que el tamaño del lote, pero rotulado per se como muestra médica son cantidades titánicas, podría decir yo, y nos preocupa, digamos, que a veces los laboratorios podrían pensar que su responsabilidad llega hasta cuando las distribuyen a cada visitador o promotor, y algunos de estos llegan a tener un detalle o un recibido o un orden de a quién lo entregan. Sabemos que no entregan tal vez 40 cajas a un mismo médico, pero sí muchas veces sabemos que entregan cantidades importantes y es como un llamado a esta responsabilidad, digamos, ¿qué pasa con esas muestras médicas después? En la farmacia se llevan inventarios súper rigurosos de qué se va a vencer, qué está próxima a vencer, lo marcamos con rotulito, con color diferente por si hay que hacer devolución a la droguería, pero con muestras médicas, ¿qué tanto control llevamos?
a quién se las estamos dando, en qué cantidades, ¿verdad? Y finalmente, el doctor Gustavo mostraba unas imágenes de lo que se ha encontrado en campañas y en puntos seguros de paquetes de medicamentos de la caja, y pues sin abrir, ¿verdad? Sin utilizar, completamente nuevos, ¿verdad? Que es un gasto importantísimo. Comentarles que, por ejemplo, cuerpos policiales, policías municipales, nos han llegado a entregar decomisos que realizan, ¿verdad? Con mucha frecuencia en vía pública, en parques y demás, principalmente en San José Centro, y muchas veces hemos tenido hallazgos igual, paquetes enteros rotulados con número de asegurado y con fechas de despacho, algunas recientes y algunas muy antiguas, ¿verdad? Medicamentos casi que vencidos o ya deteriorados. Y este tema también nosotros lo habíamos llevado, por ejemplo, a alta gerencia, incluso gerencia médica de la Caja Costarricense. Nuestra intención era como revisar un poco, no sé si están establecidas, por ejemplo, responsabilidades específicas para los pacientes o los asegurados, porque para muchos ya se ha vuelto un negocio que me dan este montón de acetaminofén, ese montón de, no sé, aceite mineral o crema de rosas, y simplemente no lo uso o lo sigo pidiendo, me lo siguen dando y yo se lo doy o se lo vendo o se lo regalo a fulanito y ese fulanito va y lo vende al Parque La Merced. Entonces son situaciones que se dan y que también tienen que llamarnos la atención. Entre otro montón de ideas, pero les doy la palabra porque sé que seguro tienen cuestiones para compartir también. Sí, sí, efectivamente, doctora. Vieras que quería contarle para que usted lo sume dentro a esas iniciativas que nosotros le hicimos una propuesta a la Caja Costarricense de Seguro Social para implementar un piloto dentro de un proyecto que incluye la licitación del manejo de desecho o de residuos que ya asigna la caja al oferente, que hace unos 3 años lo ganó MPD, y al ser MPD socia de Punto Seguro, pues perfectamente podíamos hacer la propuesta dentro de esa licitación. Y la propuesta básicamente era que empezáramos a hacer un experimento piloto en algunos hospitales nacionales y regionales con puntos seguros, es decir, que la caja empiece a brindar el servicio de punto seguro y que vayamos solventando esa necesidad que sabemos que es latente, y que tal vez lo más importante, como lo decía yo en mi presentación, es la información que sale de ahí, ¿verdad? Y que en este caso, perfectamente, ahora que usted mencionaba el tema de los viales de vacunas, pues perfectamente podríamos implementar en todos los sitios o en algún sitio centralizado un recolector de los viales vacíos, de manera que se haga una gestión adecuada de esos viales y que no vaya a ser que se vayan a fugar como se fugan un montón de medicamentos, que los terminamos viendo, como usted bien dice, en el mercado, en el Parque de La Merced o en el Parque de Managua, en el mercado de Masaya, etcétera, etcétera, como sabemos que sucede. Entonces, efectivamente, pues nosotros nos hemos preocupado por tratar de cerrar todas esas brechas, y lo que quiero comentarle y para que usted lo tenga presente es que ya la caja tiene una propuesta del doctor Esteban Vega, que ahora está en otra posición, pero que y la gente del ALDI tiene conocimiento pleno de nuestra iniciativa, y que pues agradeceríamos mucho que pudiéramos empujarla para que pudiéramos resolver fácilmente esa necesidad, ¿verdad? Doctora Adriana. Muchas gracias, doctor. De hecho, tenemos 4 minutitos más por si alguien gusta una reflexión final sobre algún otro tema o redondear una última idea, puesto que no tenemos más preguntas. No, tal vez solamente reforzar el mensaje de que en el caso de todos los establecimientos que tienen punto seguro, quedan inscritos automáticamente a otorgar o a recibir e-coins, de manera que no tiene ningún costo, por supuesto. Así que pues los establecimientos o los farmacéuticos que quieran en su establecimiento tener punto seguro nos pueden contactar, y con muchísimo gusto pues les brindamos
el precio de tener un punto seguro. Recordarles que a través del convenio con el Colegio de Farmacéuticos el precio fue mejorado significativamente y la mensualidad está alrededor de $10.50 por tener un punto seguro. Hay que pagar $23 de anualidad y luego la gestión cada vez que suceda, que no es intensiva. En promedio, en farmacias de altísimo tránsito están haciendo 4 gestiones al año. Esa gestión vale para el convenio del colegio alrededor de $45. De manera que pues esa información la pueden conseguir directamente escribiéndome o contactándonos a través de las redes sociales de Punto Seguro. Con muchísimo gusto les damos la información en específico y aprovechen el precio preferencial a través del convenio. Muchísimas gracias, doctor Gustavo, y a todos los panelistas Si por me su permiten participación. una última. Ah, sí, sí, sí. Perdón, doctora. Y ya no les quito más tiempo, ya tenemos un minutito. También yo, como a modo cierre, quería recordarle, porque sé que posiblemente muchos de los colegas que están participando trabajan en farmacia comunitaria. A nivel ya del Colegio de Farmacéuticos, en conjunto con el Ministerio de Salud, se trabajó en lo que se llama lo que ustedes conocen como los protocolos de fiscalía. Y en la página web del colegio, en la sección correspondiente, desde hace un tiempo ya se encuentra un protocolo específico para lo que es el manejo de una sospecha de medicamento falsificado. Y digo sospecha porque por todo lo que hemos visto, no es como que yo lo vea y ya yo estoy segura que es un falsificado, ¿verdad? Pero con la mínima sospecha, ahí sería que son los puntos clave. Bueno, no desecharlo a pesar de que yo tenga el punto seguro en la farmacia, ¿verdad? Porque si estamos ante la sospecha de un falsificado, necesitamos hacer una investigación urgente y sí, posteriormente se desechará, pero bueno, la idea es que no lo desechen. Y también lo comento porque una vez tuvimos un caso en donde un colega reportó un posible falsificado, pero a la hora de volver con él y querer tener acceso al producto, resulta que él consideró que había que botarlo. Y sí, había que votarlo, pero tal vez después de toda la investigación correspondiente y perdimos la oportunidad de tener acceso, de mandar a analizar, etc. Entonces también lo menciono porque son cuestiones que tal vez uno en su momento no sabe cómo manejar, pero ya existe el protocolo para que cada farmacia tenga su procedimiento basado en este protocolo de cómo manejar casos en donde ustedes tengan acceso o tengan conocimiento de una sospecha de medicamento falsificado, para que recuerden esta parte. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, como mencionaba, agradecer a todos los panelistas por su participación en este webinar y hacer un recordatorio. Bueno, ya lo había adelantado un poquito el doctor Gustavo Sáenz. Todas las actividades de este programa modular y en general los webinars que el colegio ofrece son grabados y puestos a disposición de los colegiados en un lapso de 3 a 5 días hábiles posteriores a la actividad en el canal de YouTube del Colegio de Farmacéuticos, por lo que pueden encontrar próximamente este y webinars anteriores en ese canal. A los participantes también, muchísimas gracias por su asistencia y por estar con nosotros. Luego les gestionaremos su certificadito de la actividad. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta luego, gracias, buenas Muchas noches. gracias. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias Chao. a todos. Buenas noches.